Para aquellos que creen, ninguna prueba es necesaria. Para aquellos que no creen, ninguna cantidad de pruebas es suficiente. La travesía de Ignacio. Para muchos antioqueños, la imagen de una pareja de campesinos con un niño entre sus brazos, mirando y señalando hacia el horizonte montañoso, se ha convertido en símbolo de nuestra cultura y en expresión de nuestra identidad. Esta obra de Francisco Antonio Cano, titulada Horizontes, nos pone en contacto con unos personajes que se encuentran a la orilla de un camino, con el equipaje a sus espaldas y con un hacha entre sus manos. Son transeúntes, caminantes, una familia sin hogar definido, buscadores de una casa que trasciende el barro y el adobe, para hacer de un terruño su lugar en el mundo. Es una actitud espiritual de desasosiego, de asombro frente al horizonte que parece no tener fin, y de inquietud ante la incertidumbre de no saber dónde termina el camino. El retrato nos refleja un valor cultural que estamos llamados a resignificar. Los antioqueños siempre hemos sido identificados como personas dispuestas a abrir nuevos caminos. Los extensos valles y las empinadas montañas nunca han sido obstáculo suficiente para explorar y conocer nuevos horizontes. Hemos hecho historia abriendo y recorriendo senderos. Esa misma historia también nos ha mostrado que en muchas ocasiones nos hemos perdido desafiando nuestros propios abismos interiores. Nos hemos adentrado en la lógica de la ambición y la violencia. La fuerza del espíritu se nos volvió ritual sin sentido. Se nos perdió el valor del trabajo como nuestro único patrimonio seguro para pasar a la ilusión de lo fácil y lo efímero, creando escenarios de miedo y muerte. La inequidad y la injusticia se instalaron en nuestra casa y nos nublaron la vista para reconocer la dignidad de todos nuestros hermanos. Nos impidieron generar pactos sociales que permitieran instaurar entre nosotros una cultura del cuidado. Pero seguimos trasegando. No hay duda de que podemos encontrar nuevos recorridos que nos aclaren el horizonte. Pero esto exige hacer un viaje a lo más profundo de nuestras propias interioridades. Hay heridas sin sanar que se han mantenido desde nuestros ancestros y que todavía hoy siguen determinando muchas de nuestras actitudes y acciones. Hemos sido una sociedad que se ha construido desde la lógica de la supremacía del poder y el tener, generando estructuras excluyentes que han producido múltiples fisuras en nuestra autoestima. Para todos los que hacemos parte de esta historia, se nos hace necesario sanar en nuestro corazón las violencias heredadas y las propias, los miedos que se nos han enseñado y que vulneran nuestra confianza fundamental en el que camina a nuestro lado. Estamos llamados a canalizar nuestro deseo desaforado de reconocimiento y protagonismo en el afán por subsanar nuestros vacíos afectivos internos. Aquellos vacíos que surgen precisamente de una estructura social que produce la sensación permanente de exclusión. Es un desafío psicológico que requiere de un trabajo artesanal y cuidadoso de acompañamiento y reparación, pero sobre todo es una invitación a la experiencia espiritual, reencontrarnos con el sentido de nuestra vida y el valor de nuestra dignidad, al reconocernos amables y amados. Conectarnos con la fuerza interna del amor que nos permite saber quiénes somos para salir al encuentro y el cuidado de los otros. Este es el camino que hoy, más que nunca, estamos invitados a recorrer. Y es en este contexto donde aparece la figura de Ignacio de Loyola como fuente de inspiración. Fue un hombre que siempre tuvo la mirada puesta en el horizonte, pero que varias veces tuvo que replantear sus valores y cambiar sus trayectorias vitales. Él mismo se nombró como peregrino y una parte importante de su vida la utilizó para caminar vestido de sayal y con poco equipaje. Pasó de ser un noble militar a ser un humilde peregrino, caminante de senderos y caminante del espíritu. Su conversión fue más allá de lo meramente religioso. No es de poca monta pasar de poner toda su fe en la espada y el buen nombre a depositar toda su confianza en la experiencia de un Dios habitando en él. Ser derrotado en la defensa de Pamplona le produjo una herida en el cuerpo,
pero sobre todo lo confrontó con lo absurdo de toda su violencia y la de su contexto. Desde niño, Ignacio fue testigo de las guerras de su familia y sus reyes. En su proceso de formación, interiorizó en su corazón que uno de los propósitos de su vida era vencer y triunfar de forma violenta en el campo de batalla, para reivindicar siempre su nombre y su honra, para conquistar territorios y conseguir todo lo que anhelaba. Desprovisto de todo esto, herido y derrotado, parado frente a una ventana de su cuarto en el castillo solitario de Loyola, descubrió otros senderos interiores y otras posibilidades de darle sentido a su existencia. También Ignacio de Loyola tuvo que resignificar su historia y sus valores, tuvo que empezar a señalar otros horizontes. De la guerra y el honor, al servicio de un rey temporal, Ignacio pasó a tener en su horizonte a la persona de Jesús. Pasó largas jornadas viviendo una profunda experiencia espiritual que le permitió conocerlo internamente para amarlo, para que se constituyera en su horizonte vital. Se enfrentó a sus propias heridas y oscuridades, pasando por los momentos de desesperación y dolor, para encontrarse con la mirada cariñosa de Dios que le susurró al oído en medio del silencio de Manresa, que él también era su hijo amado, del cual se sentía orgulloso. Ignacio se dejó seducir por la persona de Jesús y su propuesta, un Dios desarmado, sin violencias ni revanchas, que busca hacer redención del género humano y lo invitó a colaborar en su misión. Ya no fue la espada la herramienta de trabajo, ni el uniforme militar la carta de presentación. No había otro instrumento que un librito, con sus apuntes espirituales para compartir con otros peregrinos del espíritu la experiencia que lo había transformado. Su capacidad para la guerra la convirtió en cercanía y afecto. Tuvo la capacidad de conversar y dedicar mucho tiempo en establecer contacto cara a cara con las personas que se encontraba en el camino. Ya no le interesaba ganar honores o títulos cortesanos. Su único interés era, a la manera de Jesús, ayudar a que otras personas vivieran la experiencia del amor y reconocieran en su condición de hijos de Dios la fuente de su dignidad sin discriminación alguna. Poner la mirada en Ignacio Peregrino nos puede ayudar a comprender el proceso que estamos llamados a hacer en estos momentos de nuestra historia. Como colegio y como cultura se nos hace necesario hacer nuestra propia travesía espiritual. Estamos invitados a salir de la estrechez de nuestros castillos interiores para abrirnos a horizontes de libertad y comunión. Lo central ya no es el reconocimiento y el buen nombre como fines en sí mismos, sino la búsqueda de contextos donde la solidaridad y el cuidado del otro sean los caminos para la construcción de una sociedad equitativa que no genere en nadie la sensación deshumanizante de exclusión. No son los ideales del Ignacio militar los que hoy nos inspiran, es el Ignacio peregrino, caminando tras la huella de Jesús pobre, humilde y pacífico, el que nos permite examinar desde el espíritu nuestros valores y principios personales e institucionales para responder desde el Evangelio a los desafíos de una sociedad donde es necesario reivindicar la dignidad de muchos hombres y mujeres. La mirada de Ignacio Peregrino puesta en Jesús le permitió contemplar en su tiempo dónde estaban las necesidades humanas más apremiantes para salir presto y diligente a dar respuesta desde su fe. La imagen de un Ignacio peregrino a la entrada del colegio nos recuerda que el lugar de nuestra misión es hacia afuera y que hay que salir a trasegar y contemplar a los hombres y mujeres de la ciudad para responder a sus necesidades humanas y espirituales. El colegio es un lugar para contemplar la ciudad y desde nuestra propuesta educativa poder salir de nosotros mismos como peregrinos para colaborar con la misión de Jesús y ser agentes de humanización y reconciliación. En el Parque Tayrona, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en alguno de sus senderos se puede leer la siguiente sentencia: si amas más los zapatos que el camino, no vale la pena caminar. La imagen de Ignacio Peregrino nos invita a salir de nuestras propias comodidades y apegos. También nos invita a resignificar muchos de los esquemas que han permanecido por mucho tiempo. Es una invitación a la libertad para poder responder a los llamados de Dios en medio de la realidad que estamos viviendo. Tal vez los valores que inspiraron a Francisco Antonio Cano para pintar horizontes ya no sean los mismos de hoy.
El reto ahora no es colonizar territorios ni valorizar apellidos. El horizonte hoy es que todos vivamos en paz en este territorio que nos tocó compartir como casa y donde todos los apellidos, sin discriminación alguna, sean importantes. San Ignacio Peregrino hoy nos sigue inspirando como colegio. Su espíritu nos sigue animando a descubrir en cada momento de la historia los llamados de Dios y las formas concretas de seguir a Jesús en el servicio a los hermanos. El sentirnos peregrinos con Ignacio es una invitación permanente a desinstalarnos, a emprender nuevos caminos para ser pertinentes en el cumplimiento de nuestra misión y buscar siempre lo que más nos acerque al propósito para el cual hemos sido creados. La figura de Ignacio Peregrino sintetiza la búsqueda que hemos hecho durante los últimos años en el colegio. Las transformaciones que hemos realizado y los senderos que hemos trasegado durante este tiempo han significado para todos un viaje a nuestro mundo interior. Nos hemos visto enfrentados a procesos profundos de conversión y hemos tenido que desaprender para emprender nuevos caminos. No pocas veces nos hemos encontrado con nuestras propias resistencias y hemos tomado conciencia de nuestros temores e inseguridades. Hemos comprendido, a la manera de Ignacio, que lo importante no es el punto de llegada sino el camino mismo, porque es en el camino donde hemos aprendido que son posibles las transformaciones, que estamos en constante movimiento y que estamos llamados a salir de nuestros propios límites para encontrarnos con una ciudad y una región que nos cuestionan, nos desafían y nos señalan como horizontes las fronteras de la equidad y la resignificación de nuestra fe. Con Ignacio Peregrino, pobre y humilde a la manera de Jesús, buscamos formar hombres y mujeres que encuentren en el amor y en el servicio la posibilidad de realizarse plenamente como personas, hombres y mujeres profundamente conscientes de su propia humanidad y cuidadores de la humanidad de los demás. Feliz día de San Ignacio.